si le das a elegir a un arqueólogo entre encontrar la tumba de Jesucristo y de la que vamos a hablar ahora, creo que la gran mayoría preferiría descubrir esta segunda. La tumba de Alejandro Magno sería uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia, al menos de los tesoros como este que sabemos de su existencia al 100%. Seguramente este sea el hallazgo más soñado por muchos, porque todo el mundo sabe quién fue este rey, emperador macedonio, que llevó la cultura griega hasta la India, ¿no? Para los siglos posteriores a su muerte, así como Jesucristo, Alejandro Magno se convirtió en un dios en la cultura popular de todo el mundo civilizado. Fue un ídolo de otros personajes famosos, como comentaba de César. Sabemos que Cleopatra le ofreció incluso llevarse la túnica de Alejandro, la armadura de Alejandro, su casco, y él, hay una serie de respuestas célebres, algo así como que la tumba le quedaría muy pesada, ¿no? Como que él se sentía como un gusano al lado de Alejandro. Bueno, fue básicamente el rey que se convirtió en un dios. Ninjas de la vida, de vez en cuando estos episodios sobre historia, la verdad es que me dan la vida porque me encanta todo lo que son los enigmas, las incertidumbres, los secretos de la historia que, a pesar de estar el año 2023 después de Cristo, no tenemos ni maldita idea de dónde pueden estar, si hay cosas que han sucedido de verdad o no, si son puramente fantasías del mundo que han creado nuestros libros de historia de la escuela, quién sabe. Por esto, hoy tengo al bueno de Arcadian, que ha venido alguna vez en abierto, pero se viene de forma recurrente en los episodios privados que hacemos en Sociedad Ninja para hablar de la historia, precisamente, de cosas que no sabemos de la historia y que no salen en los libros de la secundaria que acostumbramos a leer. Hoy hemos decidido hacer un episodio público para hablar de estos enigmas, de tres principalmente, que salió la semillita en uno de los episodios privados al hablar de la tumba de Alejandro Magno, de César, de Cleopatra, así que hemos decidido tocarlo abiertamente con vosotros. Como siempre, como no podría suceder de otros modos, aquí en Estonia ha empezado ya lo voy a decir, el no verano, en el sentido de que se ha desaparecido el sol completamente y los únicos 5 minutos que ha aparecido el sol ha sido mientras estaba grabando con Arcadian. De pronto que hay algún momento en el que se ve mi luz, se me ve completamente negro, como los actores que pone Netflix de protagonistas a personajes históricos caucásicos o blancos, como es el caso de Cleopatra, Elon Musk o Putin, como cuando les hagan documentales y Netflix sigue existiendo, estoy seguro que va a estar mandado por personas woke que los va a hacer negros. Así que es como parezco yo durante esos momentos. Estoy apareciendo totalmente negro, pero bueno, no pasa nada porque quien está hablando es el bueno de Arcadian, que nos ilumina. Al contrario que estaba haciendo el sol conmigo, con mi propia luz, joder, nos ilumina sobre estos enigmas de la historia, la tumba de Alejandro Magno y unos cuantos más que vais a escuchar al principio, al final y entre medio, lógicamente, de esta conversación que podéis escuchar aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Bueno, pues hoy vamos a hablar de enigmas por resolver, ¿no? En este capítulo vamos a traer a los que he considerado que son los potenciales hallazgos con los que cualquier arqueólogo sueña con encontrar, ¿no? Vamos a hablar esta vez de hallazgos que sabemos que son posibles al 100%, que son 100% probables y reales, que existen, pero desconocemos su paradero, ¿no? En otro capítulo podemos hablar perfectamente de aquellos tesoros cuya existencia pues, puede estar más en entredicho o cuyo hallazgo sería literalmente encontrar, por ejemplo, el Santo Grial, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar podemos empezar hablando de Gengis Khan, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le puede sonar este nombre. ¿A ti te suena? Me suena como a personaje del Tekken 3 o algún videojuego o algo así, pero a lo mejor tienen nombres los de Tekken 3 debido a este señor. A ver, Gengis Khan, cuyo nombre real era Temujin, fue un líder mongol del siglo XIII que fundó y lideró el Imperio Mongol, que es uno de los imperios más grandes de la historia, ¿no? Nació alrededor del año 1162 y murió, que yo sepa, el 18 de agosto de 1227. El pibe, la cosa es que fue un pastor que básicamente creó el imperio más vasto que el mundo había conocido, Joder. con todo lo que esto conlleva. Claro, no hay nada más que decir sobre esto. El Imperio Mongol abarcaba desde la parte más oriental de Mongolia, Europa del Este, Mesopotamia, llegando hasta Egipto, la India, China. O sea, estamos hablando de seguramente la extensión continua de un imperio más grande que jamás haya existido. Ujú. Entonces la cosa
es que la muerte de este tipo es todo un misterio. Supuestamente ocurrió el agosto de este año que mencioné, pero las circunstancias exactas de su muerte son un objeto de debate y han sido pues, objeto de una gran especulación durante muchos siglos, ¿no? Hay quien dice que murió en combate o por las heridas adquiridas en batalla, pero bueno, eso depende como siempre de las fuentes. La cosa es que la tumba de Gengis Khan es uno de los misterios más grandes de la historia, a pesar de que se ha buscado durante muchos años. Esto se debe a que los mongoles, así como otras tribus del macizo de Altai, que es de donde ellos provenían, tenían la molesta costumbre para los arqueólogos de enterrarse anónimamente en un lugar oculto e ignoto. Entonces, por lo tanto, un lugar llamado Dubrum Mola, que es el paradero más probable de la tumba de este sujeto, pero la procesión fúnebre que se encargaba personalmente de que nadie conociese el paradero de la tumba, esto significa que al que se encontraban de camino a lo mejor lo pasaban por el cuchillo para ocultar pues el secreto, este secreto también guardado, ¿no? Como Vale. los típicos arquitectos de las pirámides que se morían con el secreto de los planos, patatín y patatán. Es una cosa bastante habitual, ¿no? Ujú. Los mongoles eran una de esas culturas que usaban el cuchillo de una forma además excepcionalmente eficaz. Esta medida de ocultar la tumba se tomó seguramente para evitar que su tumba fuera profanada y para preservar su legado, ¿no? A mí personalmente me llama mucho la atención cómo pese a ser un tipo preocupado por su legado, no quisiese tener un lugar de memoria o algo así como otros personajes famosos de la historia si lo quisieron, ¿no? Como cuando hablábamos el otro capítulo, Encerrado, para la Peña Sociedad Ninja, sobre los documentos egipcios sobre los orígenes de las pirámides. Claro. Pasa que la cultura egipcia tenía un gran sentido escatológico de la vida, ¿no? La vida como el motivo de... El motivo de la vida es realmente el más allá, ¿no? Las tumbas de los Ujú. faraones eran su puerta a su cielo. Sin embargo, en el tengrianismo mongol tenían un sentido muy eterno de la existencia eternal, muy a grosso modo. No sé si a ti te llama la atención que un tipo tan malditamente importante y poderoso no quisiese tener una tumba que todos pudiesen visitar. Claro, me llama mucho la atención porque es como si los egipcios, o sea, el motivo de vivir era morir y ir a más allá, mientras que estos mongoles es, no, no, yo quiero el máximo poder, el máximo todo durante mi vida, pero cuando me muera ya quiero estar como tranquilo, en paz, que nadie me toque los cojones, dejad que mi cuerpo descanse. No sé exactamente cómo puede alguien que ha vivido toda su vida y ha creado un imperio tanto de la hostia, que después el paradigma de no, no, cuando me muera, porque claro, parece como que parte de los humanos es querer dejar este legado, querer dejar algo más allá, ¿no? Y yo creo que viene de una forma bastante intrínseca en la biología, en el sentido de tener hijos para dejar algo tuyo, aunque sea genético, aunque no. ¿Sabes? Es como. Eso me recuerda un poco a la película de Coco, de Disney, en el que se mueren, pero después los muertos, en el momento que alguien deja de recordarles o de contar sus historias, también se vuelven a morir. Es como la muerte final, lo llaman ellos, ¿no? Y es como que los humanos tenemos esta manera de querer dejar algo para el más allá. Yo muchas veces lo he dicho en el podcast en abierto, ¿no? Coño, una de las cosas que me mola del podcast es que si mañana me muero, pues tengo estas pildoritas del Pau del pasado que quedan ahí hasta que exista YouTube o Internet o lo que sea. Y me llama la atención, no sé si es algo que sigue siendo algo así en la cultura de los mongolos o cómo va eso. Los mongoles no, los mongoles. Los mongolos, los mongolos. Yo imagino a los chavales dentro de 200 años. Hostia, tío, me encontré un podcast de un pavo que habla de solo comer carne y tal. Ahora, bueno, no es lo más normal del mundo, esto es lo que dirán. Porque entonces, claro, ahora todo el mundo se habrá iluminado, como yo con esta luz que ve. Mira, ¿te puedes creer, Arcadian, que no hay sol en toda Estonia y en el momento de empezar a grabar se me viene la luz a la cara? O sea, ¿de qué va esto? ¿Sabes? Eso sí, estoy segurísimo que si saliera afuera, me pusiera 100 pelotas a tomar el sol, en 2 segundos se volvería a tapar, porque es todo lleno de nubes y una bola así, suficiente para que me entre en la ventana. Pero bueno, por suerte ahora estás hablando tú, así que no pasa nada. Tal cual, esto acaba de ser como un poco una señal divina. Igual hablamos de Gengis Khan y se abrió el cielo en dos, ¿sabes lo que te quiero Claro. decir? Sí. Bueno, pues ahora vamos a pasar de la estepa mongola a un terreno que tratamos en el último episodio encerrado, que es Egipto, ¿no? Vamos a hablar también de la tumba de Cleopatra.
que es un personaje muy famosísimo. Muy, muy famosísimo. Cleopatra Filópator fue la última reina o la última faraón de Egipto, nacida en el 69 a.C., y gobernó durante un periodo muy corto de tiempo junto con su hermano Ptolomeo XIII y posteriormente, bueno, se involucró con unos líderes romanos como Julio César o como Marco Antonio y, bueno, creo que podemos resumirlo en que también ella fue una persona extraordinariamente brillante y sabia, ¿no? De hecho, por eso es famosa. Que por cierto, no sé si lo has visto, pero Netflix ha hecho una serie documental sobre ella y para su personaje eligieron una actriz de rasgos africanoides, ¿no? Antes de que nadie se crea que esto se asemeja mínimamente a la realidad, quiero dejar bastante claro que esto no fue así. Cleopatra es de la dinastía ptolemaica, es decir, era completamente caucásica, es griega. Los Ujú. ptolemaicos fueron famosos, de hecho, por casarse entre miembros de la propia familia y este tipo de cosas. O sea, tío, yo no entiendo que se tomen licencias de... Yo entiendo que se tomen licencias de guión en series o películas, pero en un documental así, tío, yo no Ya, sé qué. he visto no sé cuántos memes ya, la cultura woke se está apoderando de todo, pero he visto memes de el futuro y se ve Elon Musk, un tío negro y el logo de Netflix, ¿no? Documental sobre la vida de Elon Musk. O Putin y sale un tío negro también ahí. Netflix original. Sí, madre de Dios, sí. Mira lo que está pasando con Disney, que están haciendo más del mismo rollo. Es la Blancanieves, ponen una chica de piel morena, como se llama Blancanieves, es como directo. O sea, vamos a poner una tía morena en la película de Blancanieves. Y lógicamente, esto la gente sí que está despierta y no los woke, porque todo este tipo de películas la gente lo termina saboteando y no va a ver estas películas y después vemos la típica noticia, el típico titular de oh, los peores números en esta película de Disney desde hace no sé cuánto. Claro, tío, si me estás intentando meter ahí cosas de guión y de mensajes, lo mismo con intentarse, me acuerdo, salió, no sé si era una serie, un documental o algo así de los vikingos en Dinamarca. Y en la rueda de prensa a los actores, el periodista le preguntaba, pero es que no hay demasiada diversidad. Y dice, ya, es que esto sucede en Dinamarca en el año 1500 o algo así. ¿Qué coño de diversidad quieres que haya en una película así? Es que, o en una serie que intenta asemejarse al máximo de la realidad. Pero bueno, dejemos estos directores a que se vayan machacando y disparando en los pies de ellos mismos y después cuando se den cuenta de que nadie va a ver cuando hacen esto a propósito, pues entonces a lo mejor después sí que darán el volantazo. Tal cual, mira, ¿no? Eso lo vamos a dejar para para otro día porque tiene tela. Nos vamos a centrar en Cleopatra, ¿vale? No nos vamos a meter mucho en esto del personaje, sino que sencillamente vamos a remarcar que tanto ella como su hijo Cesarión, es decir, el hijo que tuvo con Julio César, ambos desaparecieron tras su muerte, ¿no? Supuestamente, Cleopatra y Marco Antonio, para los que estén un poco perdidos, acaban enterrados juntos en la tumba de la propia reina después de su famoso y dramático suicidio por separado. ¿Para evitar qué? Para evitar ser paseados como un triunfo en Roma por Octavio Augusto. Seguramente, bueno, supuestamente Cesarión fue asesinado por Octavio en Alejandría, quien se convertiría en el primer emperador de Roma, tras la falsa promesa de que Cesarión podría heredar el reino de Egipto, aunque esto último no está del todo claro, ¿no? Se especula que su tumba podría encontrarse en la zona periférica de Alejandría, pero lo más probable, en mi opinión, es que Augusto destruyese su tumba, la de Cleopatra, a modo de una especie de damnatio memoriae, ¿no? Dado que Egipto pasa a convertirse en una provincia romana y a Augusto seguramente le interesase borrar el recuerdo de los últimos gobernantes ptolemaicos. De todas formas, me extraña que Augusto mancillase totalmente sus tumbas, así que más que nada por la religión romana que tiene un tremendo respeto hacia los muertos. Tanto la de Cleopatra como la del hijo de César, dado que para Octavio César siempre fue algo así como su padrino. Pienso que probablemente destruyó la gran tumba de Cleopatra y cambiaría los restos a una más escondida y más humilde para ocultarla. Así que probablemente quien lo encuentre se convertirá en un investigador muy famoso. De hecho, a menudo hay quien dice, yo me encuentro constantemente noticias, quien dice posiblemente haberla encontrado, ¿no? Precisamente por el renombre que te da como arqueólogo. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, me hace mucha gracia además que hay personas que confunden la Cleopatra, esta tan famosa del Julio César y todo, con
otras faraonas o no sé qué, que hay más de una que se llama Cleopatra, que estas sí que son tumbas encontradas, pero es la famosa, la de la Cleopatra, que todos nos viene a la mente, la caucásica, La caucásica. que no se ha encontrado, pero me parece también algo tan enigmático y misterioso el hecho de que, joder, alguien tan importante, la que estamos hablando hoy en el año 2023, que, joder, ¿qué pasa con lo importante que era para los faraones, para los gobernantes egipcios dejar esta huella? No sé si tienes algún tipo de especulación o algo así tú de por qué sucede eso, por qué se perdió, cómo puede ser. A ver, es lo que te comentaba. Seguramente, mira, los tolemaicos, pese a ser egipcios, ellos se transforman en gran medida a los cultos de Egipto, básicamente porque se convierten en sus emperadores, ¿no? También es cierto que en esa época, en Egipto, hay como unas divisiones territoriales y étnicas al mismo tiempo. Es decir, el norte de Egipto, el delta del Nilo, se transforma muchísimo más a la cultura griega que el sur, ¿no? De hecho, en el norte, la famosa piedra Rosetta que se encontró Napoleón en Egipto y descifró Champollion, fue lo que nos abrió las puertas a conocer el mundo egipcio, a poder descifrar los jeroglíficos, o sea, realmente a poder empezar a investigar en Egipto, porque la piedra Rosetta contenía 3 idiomas. Uno es el griego helenístico, otro es creo que era demótico y si mal no recuerdo era jeroglífico. Bueno, no quiero mentir sobre este último, pero el caso es que es una suerte de tabla legislativa que pone una nueva normativa en 3 idiomas. ¿Esto por qué es? Porque los griegos no entendían demótico, no entendían el idioma nativo de Egipto y los egipcios no entendían griego. Entonces, evidentemente no es la misma población la que está en el norte del Nilo que la que está en el delta, que es la zona más griega, por así decirlo. De hecho, a los que os gusten los videojuegos, os recomiendo encarecidamente el Assassin's Creed Origins, que es exactamente de esta época. De hecho, aún vimos el otro día la escena en la que Julio César y Cleopatra visitan la tumba de Alejandro Magno, ahí se ve perfectamente cómo Alejandría era una ciudad griega, pese a estar en Egipto. ¿Por qué? Porque es que fue ex proceso, fue fundada por griegos, ¿no? Concretamente por Alejandro Magno. Pero bueno, de esto ya hablaremos ahora. Sí, de hecho, era precisamente como terminamos ese episodio en privado para Sociedad Ninjas, es hablando de César y de Cleopatra entrando ahí, teóricamente en la tumba de Alejandro Magno, ¿no? Que realmente no se ha encontrado. O sea, ¿realmente esto era una animación o una hipótesis del propio videojuego o realmente se sabe que estuvieron los dos ahí en la tumba de Alejandro Magno, pero nadie sabe dónde está? Se sabe que ellos estuvieron en la tumba de Alejandro Magno y se sabe, de hecho se sabe que César sentía una tremenda admiración por Alejandro. César, había una escultura sí, una escultura, creo que en algún lugar del sur de la península ibérica, cuando César estuvo aquí, bueno, haciendo sus primeros trabajillos como don nadie. Y sí que, o era en Tarraco, es que no quiero mentir. Bueno, sé que era en Hispania. Y se sabe que César lloró a los pies de la tumba de Alejandro Magno porque César ya tenía como 30 y pico de años y supuestamente lo que dijo fue que a mi edad no he logrado ni una décima parte de lo que este joven ya había logrado cuando se murió, ¿no? Alejandro se murió con 33 años o 30 pocos y César no se hizo poderoso hasta llegar prácticamente a la quinta decena, ¿no? Cerca de los 50 años. Entonces, sabemos que Cleopatra le ofreció incluso llevarse la túnica de Alejandro, la armadura de Alejandro, su casco, y hay una serie de respuestas célebres, algo así como que la tumba le quedaría muy pesada, ¿no? Como que él se sentía como un gusano al lado de Alejandro. Y entonces sí que existe la evidencia de que la tumba de Alejandro se encontraba allí. ¿Qué pasó con ella? Bueno, pues eso es de lo que vamos a hablar ahora. Es Pero precisamente, esto ya es el plato fuerte que nos viene ahora, ¿no? Ninja de la vida, el mundo, la sociedad está cambiando a un ritmo cada vez más precipitado. Nuestros hábitos, mentes y cuerpos se están sumergiendo en unas corrientes culturales cada vez más rápidas y complicadas de nadar.
Por esto muchos de nosotros preferiríamos no ser parte de estas corrientes, de estos cambios. Queremos encontrar nuestras propias afluencias, alternativas más calmadas y ajustadas a los ritmos de vida, de lo que nos apasiona, interesa y lo que nosotros consideramos importante, no lo que dicta la corriente. Y este es el motivo por el que este podcast existe. Hace un par de años yo y más de 1000 oyentes decidimos nadar a contracorriente, crear nuestra propia cultura, nuestro mundo, nuestra sociedad. Por esto Sociedad Ninja es la comunidad del podcast, de los que van a contracorriente, de los que buscan sus afluencias. Un círculo de mentes curiosas incansables, multipotenciales, ya sabéis, personas con multitud de pasiones e intereses en busca de la mejora personal constante en todas sus formas. Si este episodio te está gustando, si te está inspirando, si te está ayudando a aprender algo, escuchándolo tanto como yo haciéndolo, entonces Sociedad Ninja es para ti. En los chats de la comunidad no solo encontrarás a más de 1000 ninjas de la vida comprometidos y proactivos, compartiendo información, debates y datos, sino también episodios exclusivos solo para miembros, boletines multitemáticos, audiolecciones y un montón de recursos más que harán que tu aprendizaje del mundo vaya más rodado que el sumerio que inventó la rueda hace más de 5000 años. Además, uniéndote a Sociedad Ninja, estarás ayudando a la divulgación de los cientos de episodios de este podcast para que la información de los cambios del mundo lleguen a más mentes curiosas e inconformistas como la tuya. Hablamos de historia, de filosofía, pero también de conspiraciones que, por cierto, todas se terminan volviendo realidad, de actualidad del mundo, de ciencia, de autosuficiencia, de supervivencia. ¿Cuánta ciencia, joder? Además, a más del 90% de nosotros, de los ninjas, también nos interesa el dinero, la salud y la formación, unas temáticas que tienen un rol central en la comunidad porque son las herramientas más poderosas del ser humano para poder controlar nuestra libertad, utilizando el recurso más poderoso que nos ha hecho sobrevivir durante cientos de miles de años, que es la tribu, la comunidad. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerraremos el acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a la Sociedad Ninja y avánzate a los cambios del mundo, la sociedad y la cultura, convirtiéndote en un ninja de la vida. Sí, no, desde luego, ahora llegamos al plato fuerte, ¿no? Seguramente si le das a elegir a un arqueólogo entre encontrar la tumba de Jesucristo y de la que vamos a hablar ahora, creo que la gran mayoría preferiría descubrir esta segunda, ¿no? De hecho, la tumba de sus padres se conoce y es súper espectacular, luego si quieres te la enseño, o lo dejamos en las notas del episodio. Pero seguramente la tumba de Alejandro Magno sería uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia, ¿no? Al menos de los tesoros como este que sabemos de su existencia al 100%. Seguramente este sea el hallazgo más soñado por muchos. No nos vamos a meter en biografías porque todo el mundo sabe quién fue este rey y emperador macedonio que llevó la cultura griega hasta la India, ¿no? Solo tengo que decir que para los siglos posteriores a su muerte, así como Jesucristo, Alejandro Magno se convirtió en un dios en la cultura popular de todo el mundo civilizado. Durante siglos, monedas, escrituras de todo el mundo representaron su rostro en representaciones artísticas, en frescos, en esculturas. Fue un ídolo de otros personajes famosos, como comentaba de César, o por ejemplo, sabemos que también tenía cierta obsesión por él Napoleón. Y bueno, fue básicamente el rey que se convirtió en un dios, ¿no? De hecho, el escudo de los reyes católicos, esto mucha gente no lo sabe, lleva una frase célebre suya, que es la de tanto monta. No sé si alguna vez escuchaste lo de tanto monta, monta tanto. Pues no, ¿y qué es la expresión exactamente? Esto lo decía el bueno de Alejandro. Esto viene de que Alejandro, cuando unificó Grecia y atravesó el mar Egeo para conquistar el imperio persa, para luchar contra Darío, fue a un templo que había en Asia, lo que hoy conocemos como Turquía, y ellos lo conocían como Asia, ¿vale? Y había un templo, no recuerdo exactamente dónde, que se encontraba el nudo gordiano, que era supuestamente el nudo que aquel que lo pudiese deshacer se convertiría en el rey de toda Persia, en el emperador de Persia, ¿no? Básicamente en el gobernador del mundo. Entonces Alejandro sacó la espada y le pegó un tajo al nudo y dijo, tanto monta cortar como desatar.
¿no? Y de ahí viene pues la expresión típica que utilizamos aquí en España, perdón, en España, tanto monta tanto Isabel como Fernando, porque los reyes católicos, tú me qué gente tan sabia conocían esta historia que para ellos era también 1800 años anteriores que ellos y bueno, la convirtieron en su figura heráldica, ¿no? Tanto monta, cortar como desatar. Ujú. Guau, es flipante también el hecho de que este pavo se convirtiera como un dios. O sea, realmente su foco fue que la conquista, la guerra, el poder, el conquistar todo y sediente de poder, ¿no? Al fin y al cabo. A ver, es que el concepto de guerra que tenemos nosotros y el que tenían los griegos era muy distinto. Por ejemplo, para los griegos, eso se ve muy bien en el Ilíada de la Odisea, la única forma de hacerse rico es a través de la guerra, a través del botín. Era muy común que, por ejemplo, los griegos cuando atacaban una ciudad y vencían, convertían a la población en esclavos y normalmente cogían las mujeres de la ciudad conquistada y se casaban con ellas. Y ahí iniciaban su familia. O sea, es muy, muy habitual, ¿no? Elena es raptada, aunque en las películas lo pongan como que es un amorío, ¿no? Elena es un rapto. Están hablando de unas dinámicas bélicas. Para Alejandro, Alejandro dormía con Elía de la Odisea en su mesilla. Alejandro buscaba una muerte, una vida corta y gloriosa como la de Aquiles. Entonces, vemos que son paradigmas radicalmente distintos, ¿no? Nosotros tenemos un concepto de la guerra muy, 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 muy alejado de lo que era la guerra para esta gente. De hecho, en el mausoleo de los Reyes de León hay una serie de dibujos, para que nos hagamos una idea, hay una serie de dibujos que simbolizan las estaciones, ¿no? Entonces, enero tiene un dibujito, no me acuerdo cuál es, febrero otro, bueno, y estaba la época de cosecha y en junio aparecía un sujeto vestido de soldado. ¿Por qué? Porque lo habitual, hasta hace unos 200 años, era que cuando se acababa de cosechar, en verano se hacía la guerra. ¿Por qué? Porque era la única forma de salir de tu pobreza, quitándole lo que tenía otro y aumentar un poco más, pues, tu wealth, ¿no? Tu estatus social y tu bolsillo. Entonces, no sé si podemos juzgar de esa forma a los reyes del pasado o a la gente del pasado como, no, es que hacían la guerra, es que eran unos monstruos. No, tío, para ellos era con lo que se habían criado, era su cultura, ¿no? No sé qué opinas tú de esto. Sí, supongo que al fin y al cabo la guerra también forma parte del ADN humano. Es decir, si piensas en la prehistoria, o sea, es segurísimo que estábamos constantemente. Ya no estoy hablando necesariamente en guerra con otros poblados humanos o incluso dentro de la tribu, que supongo que no tanto porque se quería una convivencia, estoy lógicamente especulando, pero coño, si tenías que cazar o no ser cazado, esto es sinónimo de guerra. La guerra no es solo para ir tú a atacar, sino también que te ataquen a ti. Entonces yo creo que forma parte de la condición humana hasta el punto que incluso actualmente en la sociedad no ha habido ningún periodo en el que no haya habido varios pueblos humanos en la Tierra en guerra. Ya no estoy hablando de tribus pequeñitas indígenas, estamos hablando de Occidente, que en teoría somos los calmados, los más no sé qué, los más no sé cuánto. Ah, mira, hace nada con el tema de Israel, Palestina y todo eso. Mira Ucrania, ahora ya tenemos dos guerras mainstream que están en todos los medios. O sea, realmente, y esto cuando se termine, que en algún momento se terminará, como todas las guerras, pues habrán empezado otras de mientras y de mientras los poblados humanos pues van entrando ahí. Entonces, tiene sentido que en una época en la que no había internet para hacer pasta online, en una época en la que no había la bolsa para hacer pasta online o crear empresas, claro, seguramente no podías expandir más que crear la zapatería del pueblo o algo así. Entonces, pues si querías petarlo, era como la mentalidad esta que dicen de abundancia y todo el rollo es tienes que ir a la guerra porque ahí es donde estará la pasta, ¿no? Entonces entiendo que, claro, como las opciones eran mucho más limitadas, tenemos a Alejandro Magno que va a una opción que es la guerra, que es ponerse al frente o simplemente saber dirigir un montón, que se traduce en guerra, o sea, por lo tanto en dinero, en poder, en que todo el mundo habla de él, en que, claro, en las opciones limitadas, esta es la más como arriesgada o ponerlo todo en uno, pero a la vez que si te sale bien, es que todo el mundo te ve, tiene sentido, ¿no? Como un maldito dios. Es un Sí, olín, claro que sí, pero bueno, eso.
No pensemos que por ejemplo, la familia Argeada, la familia Argando-Magno, era bueno, una familia riquísima y que tuviese un poder militar acojonante. Que va, eran el padre de Alejandro, Filipo II, fue el primero que consiguió someter Grecia. Estamos hablando de que Grecia, pues seguramente tuviese uno de los ejércitos, bueno, todas las ciudades griegas tuviesen uno de los ejércitos más profesionalizados, un sistema de guerra mucho más institucionalizado y unos pastores de las tierras altas y bajas de Macedonia, cambiando básicamente la longitud de sus lanzas, consiguieron someter a todo el mundo griego. Consiguieron someter a Atenas, a Tebas, a Esparta. O sea, estamos hablando de Esparta, ¿sabes lo que te quiero decir? Y cogió a Alejandro Magno y con su... cogió a todos los griegos y los llevó a conquistar el imperio más grande que el mundo había conocido, que el imperio persa, que lo que había hecho había sido es mantener a los griegos peleando entre ellos mismos como mercenarios para los persas. O sea, la conquista del imperio aqueménida, del imperio persa, es una suerte de liberación de los griegos, ¿no? Así era como que se vendía un poco. Pero joder, estamos hablando de que de la Grecia, tras la muerte de Alejandro, de Grecia a la India se hablaba griego. Ujú. Eso es construir carreteras, ¿sabes a lo que voy? Sí, 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 tiene sentido. Ahí la tumba del padre dices que sí, que se encontró, ¿no? O sea, que es realmente la de Alejandro, la que... La del padre es una pasada. De hecho, se conserva su armadura, su escudo y ves la riqueza que realmente esta gente consiguió alcanzar. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Alejandro muere en Babilonia, ¿vale? En Mesopotamia, en el 323 a.C., bien por heridas de guerra o bien envenenado. Ahí está el misterio. Sus generales, que en su lecho de muerte se reparten el imperio de Alejandro en los llamados reinos helenísticos, también se disputaron tanto el imperio como sus propios restos. Al parecer el que salió ganando fue Ptolomeo, eso es algo que tenemos bastante claro, que es el segundo faraón griego de Egipto, el primero sería Alejandro, y es el fundador de la dinastía a la que pertenecía Cleopatra, es como su antepasado famoso más lejano, ¿no? De hecho, hay varias teorías del lugar del enterramiento, pero seguramente lo enterraron en Alejandría, ¿no? Porque es la ciudad que él fundó. Alejandro fundó, de hecho, por el mundo 13 Alejandrías distintas. La que se conserva es la de la egipcia. Según los ritos egipcios lo enterraron, ¿eh? Lo embalsamaron y le hicieron los mismos ritos que se le haría a un faraón. Bueno, él básicamente se había convertido en vida, o a lo bien reconocido como tal, en hijo de Amón y faraón en el templo del oasis de Sigua, ¿no? Tras arrebatar Egipto a los persas. El oasis de Sigua, de hecho, también es un evento bastante interesante, que es una peregrinación por medio del desierto que casi le cuesta la vida a Alejandro y a muchos de sus seguidores. Bueno, el caso es que muchos personajes famosos visitaron su tumba, ¿no? Como mencionábamos a César y a varios emperadores romanos después de él. Al principio tenía un sarcófago de oro entero macizo y después se lo cambiaron por uno de ámbar y miel, que es un excelente conservante, por cierto. Bueno, poco a poco, todos estos emperadores romanos fueron tomando algunas pertenencias de su tumba, como te comentaba. Cleopatra le ofrecía a César su armadura, su capa, su escudo. Su capa se la llevó uno, su espada se la llevó otro y su armadura pues también, ¿no? Y otras muchas más cosas que habría en su tumba. Poco a poco fueron malogrando sus restos. De hecho, uno le rompió un hueso de la nariz, si mal no recuerdo. Hostia. Creo que sí. No sé si había sido Caracalla, pero creo que uno le había roto sin querer el hueso de la nariz. Y bueno, fueron malogrando así sus restos para ver si se les pegaba algo de este gran reino. ¿Qué te Joder. parece? Hostia, es que, claro, lo que me extraña, no sé si te suena, si algunos de estos restos, ya sea la espada, la capa, no sé qué, tiene que estar en posesión de alguien o a lo mejor hay alguna subasta por ahí de vez en cuando, ¿no? A lo mejor cada X años se arruina un duque y dice, pues subasto la capa de Alejandro Magno por 50 millones, yo qué sé. O sea, algo tendría que estar apareciendo por ahí, ¿no? Lo raro es que a mí tampoco me suena demasiado que esté estas noticias por ahí, porque normalmente me saltan ahí en el algoritmo, depende de los intereses de cada uno. No sé si te suena a ti que El mercado negro. sí, o no negro, a lo mejor, bueno, claro, es que a lo mejor seguramente molaría saber si oficialmente y públicamente hay alguna persona que sus ancestros pues profanaron un poquito la tumba, se llevaron esto para su familia y diga, pues a mí mi abuelo me ha dicho que esto se le dio a su abuelo, que le había dicho a su abuelo que es la capa de Alejandro Magno. Y que a lo mejor serviría de pista para ver dónde, vale,
pues todas estas familias aparecen por esta zona de aquí, ¿no? A lo mejor podríamos, yo qué sé, me lo invento, pero no me suena. No, a ver, bueno, de todas formas, sí, en el mercado negro, que bueno, el mercado negro es, la verdad, lo que más caro te puedes encontrar en el mercado negro son figuras artísticas. De hecho, Ujú. hay algunas civilizaciones que se extinguieron hace mucho tiempo en Sudamérica que son de las más valoradas en el mercado negro y se pagan auténticas barbaridades. Yo no me quiero imaginar, la capa no, porque sería bueno, material textil que se acabaría degradando, pero ¿cuánto puede valer la espada de Alejandro Magno si se encontrase? No podría tener un precio. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Qué precio pagas por eso? Habría, Ya. no sé, tío. A ver, la cosa es que la tumba de Alejandro Magno se le pierde la pista a partir del siglo III antes de Cristo, ¿no? Queda en un pasado muy ignoto y es un siglo muy complicado para Roma, tras varios saqueos e insurrecciones en la zona de Alejandría y de Egipto. El colmo fue el tsunami que golpeó Alejandría en el 365, que subió literalmente los barcos a los tejados, ¿no? Y arrasó gran parte de la costa del Mediterráneo oriental. Entonces, muy complicado realmente saber si alguien hace poco podría haber saqueado la tumba de Alejandro. Seguramente debió de ser la más saqueada de la historia y hace unos 1400 años o más, ¿sabes? Ujú. Sobre las teorías que hay sobre su tumba, vamos a compartir un artículo en Sociedad Ninja, porque seguramente se trate de uno de los temas más teorizados e investigados, y es súper interesante de investigar, ¿no? A mí me encanta leer sobre el asunto, hacerme mis pajas mentales, y de hecho es que, ¿por qué? Porque es uno de los temas más fascinantes de la arqueología, al menos de este tipo de tesoros, como digo, que sabemos al 100% que han existido, ¿no? Seguramente el motivo de su muerte sea uno de los mayores misterios históricos y el que más ha dado que hablar, ¿no? Si Alejandro muere realmente por una enfermedad o porque lo asesinan. A mí la verdad es que tanto la historia de Alejandro como la de su cuerpo, a mí personalmente me resultan fascinantes. No sé si a ti. Claro, realmente podemos hipotetizar sobre si lo asesinan, lo envenenan o le pilla, yo qué sé, un cáncer o lo que sea, pero sería mucho más fácil hacerlo una vez se encontrara la tumba porque entonces se podría ver ahí, exhumar, mirar todo el rollo. Pero claro, ahora que comentas esto de no solo el saqueo de la tumba, sino la sacudida de la tierra en este terremoto, claro, podría ser que a lo mejor la tumba estuviera cerquita del mar, ¿no? Y que eso se fuera mar adentro, ¿o qué? Alejandría es una ciudad portuaria. O sea, todo se podría haberse dado el caso perfectamente. Creo que haber visto imágenes súper guapas de monumentos o de construcciones egipcias dentro del mar, no sé si es representaciones, pero podría ser perfectamente que muchísimas cosas o enigmas de la historia quedaran resueltas si tuviéramos la tecnología suficiente o el espacio suficiente para poder explorar los océanos, ¿no? Sí, sí, sin duda, la costa del Mediterráneo Oriental sí que es una bomba. Yo no me imagino estar haciendo arqueología subacuática en el delta del Nilo. Tiene que Ujú, ser, bueno, una maldita gozada porque es que literalmente ves esculturas a 3 metros por debajo del nivel del mar, ¿sabes? ujú. Entonces es una maldita gozada. Ahora sí, ¿qué pasa? Que este tema de los maremotos en el Mediterráneo Oriental da mucho que hablar. De hecho, podemos hablar sobre eso en otro podcast, sobre se especula que uno de los potenciales finales del mundo o uno de los motivos que pudo acabar una de las civilizaciones más espectaculares de la historia, que es la civilización minoica, la minoica y la micénica. La micénica sería la civilización que libró la guerra de Troya, ¿no? La civilización de los héroes griegos, de Aquiles, Ulises, Agamenón. Seguramente todas estas de repente desaparecen y seguramente se deba precisamente a una explosión volcánica que creo que es de la isla de Santorini. Pero bueno, eso da para mucho más para que hablar. Bueno, tanto esto como otro día también podemos hablar de los tesoros que están un poquito más ahí en entredicho, al filo del mito, ¿sabes? Que es Ujú. lo que realmente tiene un poco más de chicha porque efectivamente encontrarlo sería como, wow, esto es real, ¿no? Un ejemplo serían las tumbas de los reyes aqueos de la guerra de Troya, pues no sé, el Arca de la Alianza o cosas de esta índole. Sí, de hecho hice uno hace bastante tiempo sobre el Arca de la Alianza, porque claro, realmente se ha visto, lo estoy buscando aquí, vale, es el 401, por si ahora que se está acabando el episodio, para que os lo apuntéis y los siguientes se vayan después de escucharlo. Pero claro, una de las cosas que decimos es que
vale, sale en la Biblia, a lo mejor yo no creo en la Biblia o lo que sea, entonces a lo mejor no existe, pero realmente hay muchos objetos bíblicos que sí que después se han encontrado que existían, ¿no? Y el Arca de la Alianza es que tampoco es que, es algo que es súper mega supersticioso, coño, es una arca, ¿sabes? Tampoco, lo que sí que se especula mucho es lo que había dentro, porque algunos dicen que había como arma nuclear o algo así, y otros Las dicen tablas de no. la ley o... Sí, y otros dicen no, lo que pasó es que había un trozo de meteorito y por eso era radiactivo y por eso les pillaban cosas a la peña y por eso lo etiquetaron de arma nuclear o algo por el estilo. A mí me mola mucho estas hipótesis que se pueden hacer a raíz de esto, pero claro, si no se ha encontrado y todos los países dicen, no, aquí tenemos nosotros la sábana santa, no, nosotros tenemos el arca de la alianza y todo eso, pero claro, lo que mola es, lo que hemos hablado hoy precisamente es el hecho de algo que sabemos que ha existido porque la historia, los libros, está repleta de la evidencia de que existieron estas personas y aunque estén rozando lo endiosado, como es el caso de Alejandro Magno, y mola estar también viviendo una época en la que no lo sabemos todo, en el que no hemos encontrado todo, a lo mejor son cosas que no terminaremos de encontrar jamás, porque a lo mejor la tumba quedó, yo qué sé, fue mega ultra afectada por estos terremotos, entonces se dividió el cuerpo en 10 partes, como si fueran las bolas de dragón, y se fueron a distintas partes del océano. Sí, Yo bueno, qué sé. estaría guapo eso, ¿eh? Sí. A ver, literalmente, lo que dices tú, ¿no? La gracia de querer investigar está en el misterio. Y cuando el misterio es latente y tienes un par de evidencias y te da a patear del hilo, tío, yo soy la persona más feliz del mundo haciendo ese trabajo. Total, total. Así que muchas gracias por hacernos el trabajito para hoy, entonces, Arcadian, y nos seguiremos viendo en los episodios privados y también más adelante públicos en Sociedad Ninja, aquí en el podcast también. Así que te lo agradezco una vez más. Le vamos a dar es como food for thought, como dicen en inglés, comida para ir pensando, para ir tirando del hilo. Y muchas gracias, señor. De nada, caballero, aquí estamos para lo que haga falta.